nos llevó a generar, digamos, un trazado, digamos, de iniciativas para desarrollar un texto en formato de ley que permitiera incorporar todos los anhelos, sueños y propuestas técnicas que hay en nuestras comunidades respecto de la Ley de Monumentos Nacionales. Entonces así partimos, anhelo que obviamente no es de este año, es un anhelo desde que nacimos como asociación y antes de que existiéramos como asociación de las comunidades, de que indudablemente la Ley de Monumentos queda corta. Entonces esto ha sido un proceso, digamos, de varios años, pero que este año se concentró en esta modificación. En el marco de este 7º Congreso en Antofagasta, nosotros tuvimos congresos zonales que se hicieron en Copiapó, Playa Ancha y en Puerto Montt. Esos congresos zonales fueron insumo para el Congreso Nacional. Y ahí fuimos llevando adelante, digamos, una estrategia que nos permitió que en junio, cuando se hizo el Congreso en Antofagasta, zanjáramos las ideas principales de este proceso. Al llegar al Congreso, digamos, y con esta idea iniciamos un camino que fue concretando la idea de poder presentar un proyecto de ley para modificar la Ley de Monumentos Nacionales. Nosotros dijimos, bueno, insistir, no entregar la soberanía solo al Ejecutivo o a las autoridades, sino que hacer un camino paralelo que permita, por un lado, tratar de incidir, pero la incidencia siempre va a estar en consonancia con la voluntad política que tenga el actor, en este caso el subsecretario y el Consejo de Monumentos, y si no hay voluntad, la incidencia puede quedar en cero. Tratar de incidir, pero al mismo tiempo entrar con un camino paralelo de proyecto de ley. Entonces todo esto en el marco de que, bueno, hemos hecho varios congresos, desde el año 2011 que estamos en este tema, digamos, al menos de congresos, y de una serie de otras movilizaciones ligadas al tema. Y esto en el marco de que hay, obviamente hay un cambio cultural, pues esta reunión y muchas otras que se realizan hoy día. De hecho hay actividades en Copiapó, con la Escuela Taller de Copiapó, hay actividades en el Museo Comunitario de Coya, se está discutiendo, se ha terminado hace pocos minutos la discusión propiciada por el COSOC del Servicio Nacional del Patrimonio y que lo organiza localmente la Mesa Ciudadana de Lota, para iniciar el camino de que Lota se transforme en patrimonio de la humanidad, sumar otro patrimonio de la humanidad, en este caso Lota. Entonces hay un cambio cultural que eso uno lo ve en el Día del Patrimonio, 2009, 109 actividades, este año 2018, 1527 actividades. O sea, estamos hablando de un cambio importante en cómo se percibe y cómo la ciudadanía en todos sus niveles se organiza para este tema. Entonces, en definitiva, hemos ido avanzando en la idea del patrimonio es un derecho, en todas las situaciones que se enfrentan a propósito, sobre todo en la ciudad del mercado inmobiliario, en otras zonas el tema de la minería, etc. Y en una declaratoria importante de zonas típicas y lugares que se han protegido post-catástrofe o por voluntad de las comunidades. Este es el caso de Canela, que al poco tiempo de estas fotos del terremoto del 2015 se declaró zona típica, se inventó una fiesta, la fiesta del adobe, se consiguieron recursos para la reconstrucción en su sistema tradicional de construcción, o sea, tierra. Y todo eso, un proceso que ha fortalecido, digamos, la idea de que el patrimonio somos las comunidades. En ese marco es que hay antecedentes que nos llevaron a hacer este proyecto de ley que les voy a comentar, y tiene que ver con una consulta del año 2012, 17.000 participantes, la participación también en un ciclo que nosotros denominamos de la protesta a la resistencia, de la resistencia a la propuesta, de la propuesta a la cogestión social del patrimonio, y hoy día cómo somos capaces de incidir en el poder local, con ordenanzas en los municipios y con iniciativas ciudadanas de ley, como es el caso de la que desarrollamos actualmente. Fuimos parte de una propuesta de ley que no ingresó al Parlamento como propuesta, pero sí como proyecto de acuerdo, cuando se estaba en la discusión del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. De los conceptos importantes que zanjamos y de la estructura que propusimos, que en definitiva es la estructura actual del Ministerio, bueno, bastante gigantesco, hay que detenerse a observarla, pero la verdad es que tenemos un área para la cultura y un área para el patrimonio, que era una de nuestras demandas, es decir, no invisibilizar con el paraguas cultural todo lo que hay a nivel de espacios relacionados con el tema patrimonial. Entonces, en ese marco avanzamos y una vez terminado el Congreso de junio, fuimos a la Cámara a exponer nuestras ideas fuerzas, a incidir en ese debate inicial. Hemos estado 2 veces con el subsecretario diciéndole esto es lo que nosotros queremos, estos son nuestros acuerdos, estas son nuestras propuestas, y al igual como señalaba recién, claro, se han generado reuniones importantes, largas, se toma nota, etcétera, pero
no hay certeza de que lo que uno dice, el 100% de lo que uno propone, vaya a llegar al proyecto de ley, que en definitiva eso es lo que marca la voluntad política del subsecretario en este caso. Entonces, en ese camino nosotros dijimos, bueno, nuestras propuestas transformamos en una consulta ciudadana. Ya el Congreso había incorporado cerca de 700 personas en todos sus zonales, más el Congreso Nacional. Hicimos una consulta ciudadana durante julio-agosto. Hubo 77 grupos de discusión en distintos lugares del país, preguntando sobre las categorías, sobre lo que debiese ser el Consejo, cuáles, digamos, todas las áreas de modificación a la ley de monumentos. Eso nos llevó a que más de 600 personas participaran en distintos lugares del país. Obviamente no me voy a detener. Luego hicimos un seminario para complementar más aún este esfuerzo y en definitiva llegamos a una propuesta de ley que incorporó todos estos temas. Los fundamentos de la modificación a la ley, una definición de patrimonio, porque ojo, hoy día la ley de monumentos no define lo que es patrimonio, ni tampoco se hace cargo de la definición de los principios fundamentales que aparecen en la ley que crea el Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, donde algunas cosas son relevantes para el tema patrimonial, algunos principios. Las categorías de protección, que en nuestro caso creemos que hay que ampliarlas, aparecieron varias categorías en ese campo. El tema de los consejeros del Consejo, nosotros, a diferencia de lo que plantea el subsecretario de que hay que reducir el Consejo y sacar a todas las instituciones, nosotros creemos que hay que mantener las que existen e incorporar al menos a 3 o 4 más de ámbitos específicos que hoy día no están dentro del Consejo de Monumentos. Obviamente, y eso es un acuerdo en general, digamos, de que apostamos por la descentralización, una política de incentivos, de sanciones y de fiscalización. Todo esto, que tuvo una serie de resultados importantes en la consulta, que no me puedo detener por el tiempo, finalmente se consolidó, digamos, en una serie de propuestas, de las cuales, si uno lo llevara a un porcentaje, el 50% aproximadamente de estas propuestas las pudimos ingresar al proyecto de ley que ingresamos el día... disculpen que aquí el seminario, que ingresamos el día 11 de octubre en el Parlamento con la firma de 10 diputados, que es el máximo que pueden firmar una indicación como proyecto de ley. Teníamos más parlamentarios que querían firmar, pero no pudimos desarrollarlo de esa forma, solamente firmaron 10, tratamos de que sea un espectro amplio de distintos partidos o movimientos, y en ese proyecto de ley pudimos en los fundamentos expresar todo lo que nosotros queremos como fundamentos, y en los cambios legales apostar por el tema de las categorías principalmente, porque eso no implica recursos, ampliar las categorías, cosa de incorporar el patrimonio indígena, que ojo es el gran tema, o uno de los grandes temas, porque por lo menos mientras no aparezca el proyecto de gobierno, lo que se nos ha informado en reuniones es que no estaría yendo en la categoría de patrimonio indígena y que se reservaría para una idea de incluirlo de alguna forma en el reglamento para evitar la consulta indígena, cosa que a nosotros nos parece aberrante. O sea, aquí si vamos a cambiar la ley de monumentos, lo básico, lo mínimo, éticamente está relacionado con el patrimonio indígena. Por tanto, tiene que haber consulta indígena si es que hay modificación a la ley de monumentos, tiene que haber una categoría de patrimonio indígena y, por tanto, avanzar en esa línea. Se incorporan los sitios de memoria, que tampoco es un tema que ha estado en la discusión del gobierno, digamos, o sea, está invisibilizada la incorporación de sitios de memoria, el patrimonio inmaterial, el patrimonio geológico, el patrimonio paleontológico, etc. Entonces se incorpora una serie de categorías y se hacen algunas definiciones importantes para el marco en el cual esta propuesta de ley entre a dialogar eventualmente con la propuesta del gobierno. Ahí es donde van a estar principalmente los nudos frente a la propuesta, y tienen que ver básicamente con el tema de derechos humanos. Sitios de memoria no está, si no está sitio de memoria, nosotros decimos sitio de memoria y consejero de los sitios de memoria. Nosotros decimos patrimonio indígena y consejero de los pueblos indígenas. Nosotros decimos patrimonio inmaterial y también representantes del patrimonio inmaterial. Entonces, entre otros, digamos, también incorporamos la otra categoría, el proyecto es público, digamos, nosotros nos lo podemos distribuir también. En definitiva, lo que nosotros queremos o tratamos de desarrollar con esto es un espacio que muy pocas veces se ha dado, digamos, post dictadura, y que tiene que ver con un intento
no existiendo la ley de iniciativa popular de ley, cuando la voluntad de un grupo de parlamentarios está. Porque en la práctica nosotros hicimos el proceso 7 meses, más de 1.500 personas aportaron a ese proceso con ideas, con distintos esfuerzos, redactamos el proyecto de ley en formato de proyecto de ley, y el 23 de octubre pasó el primer trámite constitucional de admisibilidad, el proyecto que se ingresa, o sea, no lo echaron para atrás por algún tema constitucional. 7 meses que se grafican, digamos, en una propuesta de ley que ingresa antes que la propuesta del gobierno. Obviamente no es la propuesta perfecta porque podemos ahondar mucho más, y el desafío es cómo esa propuesta que se ingresa eventualmente dialoga con la propuesta del gobierno y no nos pasa la planadora en algunos temas que creemos que son relevantes e importantes en la discusión pública. Nuestro llamado en este momento es indudablemente a fortalecer estos espacios de discusión, ya que al momento que ingrese el proyecto de ley del gobierno, obviamente todas las instituciones se hagan cargo de leer, hacer una lectura crítica, y que se genere una mesa nacional que haga contrapeso al gobierno para la discusión que se tiene que dar en la Comisión de Cultura y posteriormente que pase la Comisión de Cultura al Senado y vuelva nuevamente al Parlamento para que se vote. Para que en esa discusión podamos incluir todo aquello que creamos que sea relevante en términos de principios y en términos de bajadas técnicas de definiciones, etc. Entonces, nos parece súper relevante el que se esté haciendo este ejercicio, digamos, pero que este ejercicio tiene que tener un segundo momento al día siguiente que el gobierno ingresa al proyecto de ley, porque si no, no hay otro momento. El subsecretario ha recibido casi todas las organizaciones, sí, muy bien, sí, me parece bien, hasta aquí esto, pero eso, lo concreto es que la voluntad política se expresa en el proyecto escrito. Si no están las cosas que uno le propuso, es porque no hubo voluntad. Y parte del tecnicismo que se usaba es que decir, no, es que todo lo que no esté, metámonos en el reglamento. Pero eso, como dijo recién la abogada, tiene un estatus inferior. Tiene que estar en la ley. Si no está en la ley, eso va a depender de la voluntad de los consejeros, etc. Entonces, el llamado es ese. Nosotros hicimos nuestro proceso, nos hubiese gustado que hubiese sido más grande, pero son las fuerzas que teníamos, es nuestra capacidad momentánea, pero en estas articulaciones, en estos diálogos, podemos todavía generar un segundo momento desde el día 1 en que ingresa el proyecto del gobierno, con los espacios comunes donde podemos coincidir con las distintas organizaciones gremiales, profesionales, de trabajadores y de comunidades que están luchando por el patrimonio. Gracias. Bueno, agradecemos entonces la presentación de José Osorio, muy interesante. Yo antes de dar las palabras me llama la atención lo que comentaste sobre la forma de elección de su consejero, porque en verdad tanto digamos, lo que nos rige a nosotros como Sociedad Chilena de Arqueología, que tenemos muchos años y entiendo que el colegio es lo mismo, cada uno de nosotros elegimos a nuestro consejero. Si bien se presentan tendas son a nivel interno y los socios o los colegiados son los que eligen a su representante y uno se lo propone a la ministra o al ministro, pero o sea, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como lo que comentabas, de que, porque en el fondo, en nuestros casos, los reglamentos de las elecciones los ponemos nosotros. Sí, ojo, porque ese es el modelo que viene. Eso es lo que se está pensando para cuando se ingrese la ley. Se eliminan a todas las organizaciones gremiales y profesionales del Consejo Monumento, por lo menos el Consejo Nacional, al parecer se les quiere incorporar como los consejos regionales o en estas macrozonas. Vamos a tener que esperar el cuerpo de ley, pero del Consejo Nacional se elimina a todos los representantes de las organizaciones que ya tenían derecho a estar para reducir la cantidad de consejeros, y en el caso de los consejeros, llamémoslo entre comillas sociedad civil, se está pensando en un modelo donde en el caso por ejemplo de la arquitectura, que el Colegio de Arquitectos tiene un representante, sea elegido de una terna de los premios nacionales de arquitectura, y así en historia, una terna de los premios nacionales de historia. Entonces, eso es lo que viene, por eso con este reglamento se está como adelantando el formato, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo y vamos a, de hecho ya hicimos algunas declaraciones públicas respecto al tema y vamos a estar ahí atentos a esta situación, digamos. Entonces eso es lo que viene, hay que estar atentos y estar vigilantes, porque digamos aquí se juega 20 años más de política pública, por lo menos, si es que no más. El 70 se cambió la ley de monumentos, digamos, el cambio importante. Han pasado ya casi 50 años, o sea, lo que salga de esta modificación
lo más probable es que son 40 o 50 años más de la situación del patrimonio por sus dimensiones. Ofrezco la palabra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gracias, José, súper claro. Mi nombre es Loreto López, soy antropóloga. Como le dijiste al final, rápido, pero ¿nos puedes repetir de nuevo entonces? Están estos dos canales, ¿no? La iniciativa ciudadana de modificación que ya presentaron ustedes con la firma de los 10 parlamentarios, que todos ya la conocemos, y va a ser prontamente el texto que va a ingresar la subsecretaría. Y entonces el camino siguiente sería, ¿cómo se va? Sería hacer un trabajo con los parlamentarios, donde ver si esto se puede recoger algo de aquí para cambiarlo de allá. ¿Eso es? O sea, de acuerdo a nuestro sistema político, esto radica ahora en la Comisión de Cultura. El presidente de la Comisión de Cultura no quiso, y también ese es un tema, estuvimos sentados con él hace algunas semanas acá, ¿te acuerdas tú? Aquí mismo, y él no quiso en este primer trámite, si bien pasó el trámite parlamentario de admisibilidad, él no quiso ponerlo en tabla, esperando el proyecto. Bueno, ya le vamos a conceder eso, de que espere porque él lo podría haber puesto a la semana siguiente para empezar la discusión con el proyecto ciudadano, o el proyecto que llevamos adelante nosotros. Entonces, el presidente de la Comisión de Cultura, Marcelo Díaz, cuando ingrese el proyecto del gobierno, él va a ponerlo en tabla. Esperamos que ponga los dos proyectos, porque si no también es un escándalo mayúsculo, digamos, o sea, todo un trabajo de 7 meses, participativo, etcétera, todo lo que no ha tenido el proyecto de la subsecretaría, porque claro, se convoca reuniones, pero no se ha abierto el debate, o sea, díganme más o menos por aquí, por allá, ¿les parece o no les parece? Pero no ha habido un debate real, no ha habido participación real. Entonces, él pone el proyecto en tabla. Ojalá estén los dos proyectos en tabla y se inicie la discusión. En esa discusión tiene que haber también otro momento de recoger opiniones. Entonces, todas las organizaciones, colegios, etcétera, por eso el día 1 es importante, deben pedir inmediatamente audiencia con la Cámara en la Comisión de Cultura para abordar el tema, digamos, que eventualmente sectorialmente les interesa, pero también, y ahí yo creo que es importante, el generar una mesa nacional con todas las organizaciones que están en una postura mínimamente crítica a algunos aspectos o en general a todo el proyecto, para que haya una fuerza importante, para que también ahí con eso los parlamentarios puedan decir, bueno, porque también hay que constatar de que los parlamentarios, este no es un tema de su especialización, entonces si no hay conocimiento, para ellos es un tema, entre comillas, para algunos, medio folclórico, entonces, qué bonito, se modifica y un poco... desde nuestro punto de vista la subsecretaría ha jugado a eso, he hablado con todos, entonces este es un gran acuerdo nacional, es un proyecto de acuerdo nacional. Nosotros decimos, no, aquí hemos hablado, sí, porque nosotros queremos incidir, queremos que nuestras cosas estén, pero no es que estemos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo en que hay que cambiar la ley, hasta ahí estamos todos de acuerdo, creo. Pero cómo se cambie, qué es lo que diga el proyecto, ahí hay grandes diferencias en algunos temas y por tanto va a ser importante construir esta articulación nacional, creo, que convoque, digamos, a todos los actores a la discusión ya fina dentro del Parlamento. Una vez que se inicia esa discusión, tiene que tomar la decisión si hay consulta indígena o no el Parlamento. Entonces, por lo menos de los diputados que apoyaron nuestro proyecto, está la voluntad de que tiene que haber sí o sí consulta indígena. La postura del gobierno todavía no está clara, pero en una primera instancia no querían, por lo que señalé, que hubiese consulta indígena porque les va a retrasar el proyecto. Nosotros decimos, sí, que lo retrase todo lo que tenga que retrasar, pero tiene que haber consulta indígena, es impresentable que no haya consulta indígena para un proyecto de patrimonio de nuestro territorio. Entonces, bueno, se da la discusión, ahí se zanja, pasa al Senado, se vuelve a dar otra discusión y vuelve a la Cámara de Diputados para que pero entonces estamos hablando de un proceso que con consulta indígena por lo menos debiesen ser 8, 9, 10 meses, un año, quizá un poco más, va a depender de la voluntad de los actores en ese espacio. Entonces, tenemos tiempo, aunque estamos en el minuto 90, pero tenemos tiempo todavía para generar una gran articulación nacional de actores que desde sus temas particulares avancemos al menos en que 3 o 4 temas comunes de todas las comunidades sean los que peleemos, si es que no están bien abordados en el proyecto. ¿Alguna última pregunta? Si no, para no, pero sí, cortito. Que... por acá,
No, de lo último que dijo usted, precisamente nos llamó la atención. Hola, señores. Precisamente de lo que dijo último usted, nos llamó a nosotros la atención a la comisión de la SOCHA. El jueves pasado nosotros estuvimos reunidos. Entonces, hasta la semana pasada era no. Con el tema de consulta era tabú, absolutamente. En ningún momento nosotros nos dieron ni siquiera instancia de hablar del asunto. Y el jueves como que pero también nos dijeron, pero ahí ya son 2 años. O sea, en vez de eso, ahora está hablando del minuto 90, dice, nosotros ya tiramos esto ahora. Pero si hacemos todo este proceso, ya estamos hablando de 2020. Y nos llamó mucho la atención solamente ese pequeño comentario, como esa pequeña ventana que el jueves nos dimos cuenta y era como, ojo, algo está pasando acá. Así que ojalá que haya una incidencia y que sea cierta, pero solamente comentar eso. Es que la incidencia es directamente proporcional a la presión que haga la ciudadanía. Entonces, a la medida que las comunidades indígenas, que ya se han ido enterando de este tema, se pronuncien, en la medida que las comunidades ligadas al trabajo en los barrios, etcétera, se pronuncien, ya lo hemos hecho, digamos, en distintos espacios. Ya el proyecto es un pronunciamiento, digamos, y en el proyecto decimos explícitamente, tiene que haber consulta indígena. Y en la medida que los actores profesionales, técnicos, etcétera, se pronuncien en este ámbito, el subsecretario va a ir retrocediendo, porque de hecho, el que no se haya presentado en agosto tiene que ver con eso. Y que muchas cosas las ha ido, por ejemplo, el patrimonio geológico que recién se tocó, es un tema que no tenía en la agenda en su proyecto inicial y que por la presión de distintos profesionales ligados a nuestra asociación, como también a los colegios de geólogos, etc., empieza a aparecer. Y claro, el subsecretario dice, sí, me parece interesante, bien, ya, pero por aquí, por acá, ya, bueno. Pero son temas que ha ido incorporando por presión. Entonces, aquí hay un tema de incorporación de temas que técnicamente hace 1000 años debieron haberse incorporado a esta ley, pero por otro lado va a haber una visión ideológica de lo que entendemos y el rol del Estado frente al tema patrimonial, y es ahí, pienso yo, donde va a estar el principal conflicto, digamos. Si no se quiere patrimonio indígena, consulta indígena, eso habla de una concepción ideológica del rol que juegan los pueblos indígenas en nuestro país respecto del Estado actual. Entonces ahí está la pelea de fondo. Lo mismo en los sitios de memoria. Nosotros creemos que los sitios de memoria ya no deben ser solo, digamos, no deben estar bajo el concepto de monumento histórico, una categoría especial de sitios de memoria, porque eso va a permitir que después las mismas comunidades de sitios de memoria avancen en la ley de sitios de memoria en otros temas de mayor profundidad, pero aquí se abre una puerta, y esa es la postura que nosotros tenemos respecto de varios temas, que se abra la puerta para que después cada comunidad temática eso lo profundice con otras leyes, otros cambios, otras presiones, otros financiamientos. Esa es como nuestra mirada, digamos, del tema, que se abra la puerta. Bueno, muchas gracias, José, por tu presentación. Siendo las 2:30 de la tarde, esperamos a las 15 horas reiniciar, ojalá. Sí, hay empanadas afuera para que puedan quedarse, ojalá la mayoría. Yo aprovecho de despedir, lamentablemente me tengo que ir a un compromiso familiar, pero espero que tengan una fructífera reunión de la